¿sale? Teniendo como parte fundamental el satisfacer las necesidades de salud de nuestros usuarios o de mi paciente. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte, como se los mencioné, que somos el enlace entre estos tres, teniendo como un fin lograr satisfacer las necesidades, aquí es realmente nuestra importancia. Yo les comparto, el paciente llega con su familiar, va en un estado mal, se siente mal, está enfermo. El médico tiende a hablarle con su terminología, con sus conceptos. ¿Qué es lo que hace el familiar? Muchas ocasiones el familiar saliendo de consulta acude a trabajo social para que nosotros le resolvamos todas sus dudas. Señorita, el médico me comentó que mi paciente requiere de este estudio, pero no entendí qué es. Es decir, ¿se va a morir? No, señora, tranquila. Lo que el médico te quiso decir es esto. Nosotros nos ponemos a la altura del usuario para que nos podamos entender en palabras tan sencillas. Como diríamos, lo que el médico te quiso decir es que a tu paciente se va a conectar una maquinita porque necesita que le drenen la orina. Ah, ok. En otras ocasiones lo que hace el médico nos manda a traer a trabajo social al consultorio y nos dice, Lick, un favor, voy a dar este diagnóstico, pero necesito que esté usted para que le pueda explicar al usuario, al familiar, en qué consiste, porque no nos van a comprender. He ahí la importancia que nosotros tenemos, como se los dije, somos los intermediarios. No sé si esté bien el término, pero somos un todólogo. Debemos de tener conocimiento de todo, porque para ellos debemos de tener la respuesta ante cualquier duda que ellos tengan. Esa es nuestra importancia como tal, en breve. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Vamos entendiendo correcto? Durante la pandemia COVID-19, trabajo social tuvo y tiene una gran importancia. Nosotros somos, o debemos de tener esa cualidad de ser unas personas muy humanistas y sensibles. Lamentablemente, al paso del tiempo, el profesionista va perdiendo esa sensibilidad que nunca deberíamos de dejar de tener. ¿Sale? En tiempos de pandemia fue muy complicado para todos. Para todos, puesto que desconocíamos de dónde provenía ese virus, no había medicamentos, no había vacunas. Llegó el momento en que el medicamento tan básico como un antibiótico se agotó. Llegó el momento en que a lo mejor ese antibiótico que había en demasía salía carísimo, se triplicaron los precios. Y ahí volvemos a lo mismo. Muchas veces, por nuestra economía, no se podía adquirir ese tipo de medicamentos. Un medicamento de 25 pesos que estaba, te lo subieron hasta en 150. Por eso les digo, es muy complicado, fue muy difícil. Nosotros institucionalmente teníamos un protocolo. ¿Un protocolo en qué consistía? Consistía en que el familiar llegaba con su paciente, muchas veces ya llegaba muy grave, en estados críticos, y lo meten a triage respiratorio.
en el cual ahí el procedimiento es igual muy distinto. En ese participaba lo que es el médico y la enfermera, porque lo primordial es atender al paciente. Se le daba, vamos a decirlo por una manera, los primeros auxilios, ¿no? Se le canalizaba, se le ponían puntas nasales para estabilizarlo, que era lo que realmente nos importaba. ¿Por qué? Porque el paciente ya llegaba desaturado, llegaba con falta de oxígeno. El familiar, muchas veces, por el bienestar del paciente, aceptaba todo sin saber realmente a lo que él se estaba enfrentando, ¿no? Sin saber realmente los términos. Ok, nuestro protocolo seguía así, ya están con el médico. Con el médico aparentemente tardaban 1 hora. Posteriormente, trabajo social hacía el primer contacto y nosotros nos encargamos de trabajar directamente con la familia, que para mí es eso. Trabajo social siempre va a trabajar con el núcleo familiar. Individual ya está la psicología, pero nosotros siempre con la familia. Al menos ese es mi punto de vista. En la entrevista inicial que nosotros les hacíamos, de ahí podemos obtener muchas cosas, pero lo más importante primero es establecer esa relación, esa confianza que debe de existir entre familiar y trabajo social, porque muchas veces van asustados, van temerosos, de que tienen miedo a que se les haga algo porque dejaron pasar mucho tiempo, porque a lo mejor era un paciente que estaba en abandono. ¿Por qué en abandono? Porque ya era un adulto mayor. Y como hijos, nos fuimos a hacer nuestra vida y ahí que se quede el viejo o la vieja. Y los descuidamos. Y corremos cuando ya nos dicen, me siento muy mal. Ese era su miedo, era el temor que ellos tenían. Para este tipo de protocolos, nosotros aplicamos una serie de herramientas que son importantes. Estas 4 herramientas están compuestos de nuestros expedientes y nos dan mucha pauta y mucha información a obtener. La ficha socioeconómica. Esa es la primera que nosotros aplicamos. La primera. ¿En qué consiste? Consiste en obtener datos generales de nuestro paciente, datos de su situación económica. ¿A qué me refiero situación económica? Ingresos y egresos. ¿Cuánto recibes, pero cuánto ganas? ¿Sale? Y de ahí sacábamos nuestro diagnóstico para poder clasificar a qué nivel económico perteneces, para saber de qué manera te podemos apoyar para que se te disminuya un pago, para saber con cuánto podemos cooperar entre nosotros. En tiempos de pandemia se suspendieron todo tipo de cobros, todos. Todo el servicio fue gratuito. Lógico, había que aclararle al familiar medicamento que ya no haya, medicamento que tendrá que comprar, si es que su economía se lo permite en cierto momento. Nos tocó ver y saber muchas veces que el familiar tenía que ir a conseguir el medicamento México, Puebla, otras ciudades, con el fin de lograr este beneficio. ¿Cuál beneficio? Que nuestro paciente haya mejorado. Muchas veces a nosotros nos tocó gestionar con algunas fundaciones que tuvieran ese medicamento. ¿Por qué? Porque nos encontramos con pacientes de bajos recursos. Y si nuestro fin es que ellos mejoren, ¿cómo los vamos a dejar? Pues que se mueran, ¿no? Si lo hay, se apoya. Y si no, lo gestionamos.
Movemos cielo, mar y tierra, pero debemos de dar una respuesta, un resultado. Recordemos que trabajamos con seres humanos que también sienten. ¿Sale? Durante esta ficha socioeconómica, como se nos mencionó en un principio, lo más difícil es el iniciar. Lo más difícil es cómo te pregunto sin lastimarte, porque vienes sensible, porque vienes con un dolor. ¿Cómo le hago? Qué complicado. Sin embargo, no sabría decirles cómo, pero las palabras salen. He ahí la sensibilidad que todos tenemos. Posteriormente de haber aplicado nuestra ficha socioeconómica, seguimos con nuestra segunda herramienta, que es el estudio médico-social. El estudio médico-social es el que nos va a permitir reunir de forma sistematizada datos y antecedentes necesarios para conocer la dinámica social y familiar, con el fin de detectar factores de riesgo o factores que influyen en el tratamiento de nuestro paciente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Duda? Ok. ¿A qué me refiero en esto que es factores de riesgo? En esta parte del estudio médico-social tenemos una parte en la cual se anotan los antecedentes patológicos. Ahí nos vamos enfocando en nuestros factores de riesgo. Si tienes alguna enfermedad crónica degenerativa, si tienes algún tipo de adicción que no te permita continuar con tu tratamiento, ¿sale? Bien, el otro. ¿Qué factores influyen para nuestro tratamiento? Lo que hablábamos, la economía, los medicamentos hasta el cielo. Pero ¿qué va a pasar si en tu ficha socioeconómica me estás reportando a lo mejor un ingreso de 3,000 pesos, pero tu ingreso es de 3,500? ¿De dónde vas a obtener para comprar ese medicamento? Ese es un factor que influye para la recuperación de nuestro paciente. Ahí es donde nosotros gestionamos. Muchas veces el familiar vendió, empeñó, remató propiedades para poder solventar todo ese tipo de gastos. El estudio médico-social para nosotros está conformado nuevamente por antecedentes generales del paciente. ¿Sale? Posteriormente continuamos con nuestros antecedentes patológicos, la estructura familiar para saber de cuántos miembros está diseñada esa familia. Y esa información la vamos a ocupar posteriormente para nuestra siguiente herramienta, que es el familiograma. ¿Sale? Continuamos con lo que es la dinámica familiar. ¿Sale? ¿A qué tipo de familia pertenece? Sabemos que estamos clasificados por tipos de familia, ¿sí? Sus condiciones económicas, volvemos a lo mismo, a los ingresos y egresos de nuestro paciente. Su alimentación, que va mucho de la mano con esas condiciones económicas. Quizás, no sé, cuántas veces a la semana comes verdura, comes fruta. Vamos a ver cómo está tu alimentación. Tus condiciones de la vivienda. ¿Cuántos cuartos tienes? ¿De qué material va a estar hecha tu casa? ¿Cuentas con todos los servicios públicos? ¿Sale? Si tienes animales domésticos. No sé, si está ventilada tu casa, cuántas puertas, ventanas tienes. Y los tres últimos, que es el diagnóstico social, pronóstico social y plan social, los sacamos de toda la información que hemos recabado. ¿Sale? Por eso es muy importante que
que tengamos al 100 nuestros sentidos en nuestra entrevista, en aplicar nuestras herramientas como tal. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cómo vas a sacar tu diagnóstico social si no estás implementando bien tu estructura familiar? ¿Cómo vas a sacar tu pronóstico social si no sabes cómo está relacionado hablando socialmente? ¿Y cómo vas a sacar un plan social si desconoces si tiene a lo mejor algún tipo de adicción? Porque en tu plan social puedes sugerir que vaya a centros de atención para adicciones. ¿Sale? Y como les mencioné, el familiograma. ¿Alguien me puede decir cuál es, de dónde sacamos la parte del familiograma? Vamos a ver si están atentos. Hace un momentito les dije de dónde salía. ¿En cómo está formada la familia? O sea, como tal. Así es. Ahí debe estar despierta. Así es, señorita. De ahí sacamos nosotros lo que es el familiograma. ¿Sale? Ahí nos vamos a plasmar si es una familia compuesta o si es una familia nuclear. Si alguno de los miembros tiene algún tipo de adicción, si algún miembro está en recuperación de esa adicción, cómo es la relación entre ellos, si es cerrada, si es abierta, si hubo abortos, si hay gemelos, toda la información posible. Si es familia compuesta, cuántos hijos hubo en la relación anterior, o en la que viene, o si vive el abuelo, o si vive el papá. Y de ahí mismo puedes sacar diversa información. Es muy bonito y es muy amplio. ¿Sale? Y nuestra última herramienta que ocupamos, la nota de trabajo social. En nuestra nota de trabajo social queda plasmado todos los datos relevantes que pudimos haber obtenido de nuestro paciente. Desde que ingresó, cómo ingresó, si llegó por ambulancia, en qué estado llegó, quién es el familiar, con qué nivel saliste, qué documentos adquiriste de él. Toda esa información nos sirve en cierto caso para brindar el apoyo que necesita nuestro paciente. En esa misma nota, cuando el médico proporcionaba los informes del estado de salud del paciente, nosotros les decíamos que nos los firmaran. ¿Por qué? Porque para nosotros esa nota es como un pase de lista para saber qué familiar está al pendiente de su paciente, o bien qué familiar nos han dejado en abandono para dar parte al Ministerio Público. ¿Sale? Ese momento nosotras, y lo hablo nosotras porque somos un equipo, la mayoría mujeres que estamos en el hospital, nosotras ahí teníamos contacto con todos los familiares porque los mandábamos a traer en conjunto. Siempre estuvo trabajo social apegada al médico y a la institución. Siempre. Nunca hicieron a un lado a trabajo social. Nunca lo vieron como un departamento ajeno a. Siempre fuimos un equipo multidisciplinario en el que ahí estábamos porque teníamos un fin en común: garantizar la salud de nuestro paciente. En ese momento les pedíamos a los familiares y los concientizábamos de la importancia que es la salud mental o emocional de nuestro paciente. Si bien es cierto, cuando hemos estado hospitalizados, acompañados de un familiar, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, porque quisiéramos estar en casa con todos los demás miembros, simplemente quisiéramos estar afuera. Ahí nosotros concientizábamos de que les mandaran recaditos, les escribieran cartas, les mandaran audios, inclusive videos. Y todo eso nos hacía llegar a trabajo social.
y nosotros se los hacíamos llegar al paciente, por medio del médico, por medio de la enfermera, cual sea el caso, pero siempre buscábamos tener un apoyo. Y si alguno médico nos decía, ¿sabes qué? No se puede, dicen, íbamos de acusonas, ¿no? Con el directivo. Doc, queremos pasar este audio, pero no hay quien nos quiera apoyar. Pues dicen, ya la cabeza da la indicación y la pasan porque lo pasan. Muchas veces el médico nos apoyaba para contestar ese tipo de mensajes. Le permitían al paciente, cuando estaba en condiciones, grabar un audio y nos los hacían llegar a nosotros y nosotros al familiar. Por eso les digo, nosotras somos las intermediarias, trabajo social es el intermediario, en cualquier parte donde te encuentres laborando. Les escribían las cartitas y les tomaban fotos, porque como estábamos en pandemia y se desconocían muchas cosas, lo que entraba al área donde estaban aislados los pacientes no salía. Y eso se lo dejábamos bien en claro al familiar, porque muchas veces el médico nos reportaba, el pacientito fulanito de tal está muy inquieto, el pacientito fulanito de tal quiere leer, quiere escuchar música. Hasta eso los consentíamos, porque entonces hablábamos con el familiar, ¿sabes qué? ¿Tu paciente quiere escuchar música? ¿Y si está permitido? Sí, pero te hacemos hincapié que lo que entra ya no va a salir. De eso deben de estar conscientes. No nos decían que no, ellos veían cómo lo hacían y nos hacían llegar que la bocinita, que unos audífonos, el libro. Incluso nos llegaban a pasar Biblias, rosarios, para que se los pasáramos a los pacientes. Por eso les digo, los consentíamos. Porque cuando ya estaban en un estado no tan grave, vamos a decirlo así, grave pero delicado, pedían que a lo mejor una fruta y ya se les había pasado la dieta. Ok, le hablas al familiar, siempre contacto con familiar. Tu paciente se le antojó esta fruta, tu paciente se le antojaron estas galletas y ya lo pasaba. Trabajo social siempre daba autorización. Y no es por engrandecernos, ¿no? Pero para todo, licenciada, ¿autoriza usted esto? Adelante. Si la licenciada lo autoriza, bien, y si no, no. Así lo haya dicho el médico, lo haya dicho enfermería. Somos una parte muy, muy importante. Como les mencionaba, ese contacto que nosotros teníamos, por eso los concientizábamos de su salud mental, de la salud emocional. Había ocasiones que les podíamos gestionar llamadas o incluso videollamadas. A nosotras no nos importaba que no tuviéramos internet en nuestra oficina. Ocupábamos nuestros datos para realizar ese tipo de videollamadas. En ocasiones llegaban momentos muy difíciles y muy complicados. Tu paciente está grave. Tu paciente está próximo a fallecer. Es algo muy complicado para todos de verdad. Tanto para el médico que está acostumbrado a atender defunciones, nos decía, ¿y cómo le voy a explicar al familiar que su paciente ya falleció? Porque a nosotras eran a las primeras que nos mandaban a traer. Paciente tal acaba de fallecer. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo le digo? Pero para eso nosotros ya teníamos un previo. Nunca se les engañó a los familiares en cuestión del estado de salud de sus pacientes. Siempre que entraban en estado de gravidez, se les mandaba a traer para darles ese informe de gravedad. El médico cumplía con su parte. ¿Sabes qué? Tu paciente está desaturando a tanto, prepárate para las situaciones futuras. Él ya cumplió, él ya se fue, pero se te queda el familiar a ti,
y dices, ¿qué hago? Lo que haces, concientizar de lo próximo a venir. Porque es mentira decir que estamos preparados para la muerte de un familiar. Eso es mentira. Nadie está preparado. Estaremos quizás conscientes, pero no está preparado. Concientizábamos de lo próximo y a manera personal se los comparto. Siempre gestioné quizás esas últimas llamadas y es algo muy, muy difícil como ser humano que eres. Llega el grado que haces esos lazos con el paciente, porque convives más de 8 horas. Más de 8 horas en los que estás al pendiente de su estado de salud, en los que a veces nos permitían la entrada a nosotras para dar pase de visita, para saber qué necesitas tú como paciente, qué requieres, qué te hace falta. Obviamente nosotros entrábamos con nuestro equipo protector, completo, de pies a cabeza, para que ya no se corriera todo esto. En esos lazos que tú haces, cuando te dan esa información de que el paciente acaba de fallecer, mandamos a traer al familiar, está el médico, trabajo social y el familiar. Médico da su parte médica. ¿Sabes qué? Tu paciente acaba de fallecer, se le dio reanimación, por lo cual su hora de defunción está a tales horas. Y como lo dicen, se queda usted con la licenciada para que le diga qué procede. Y nos dejan con el paquete a nosotras, ¿no? Y ahí, ¿qué creen? Intervenimos en esa crisis, porque el familiar entra en crisis. Y volvemos a lo mismo. ¿De dónde salen las palabras? No lo sé. Solamente sé que tienes las palabras necesarias y precisas y adecuadas para ese momento. Es complicado decirles cuál va a ser su trámite a seguir. En este estado de crisis, cuando el familiar entra, muchas veces se cuestiona. Se cuestiona por qué a mí, qué hice mal, por qué Dios me está castigando. Incluso nos tocó muchas veces que nos dijeran, ¿para qué lo traje? Ustedes no los mataron. En el cual nosotros les decimos, ¿habla usted así? Por el dolor que siente y es comprendible. Mas sin embargo usted estaba consciente de cómo nos trajo a su paciente. Porque nos llegaban pacientes saturando al 50%, saturando al 60%, siendo que una saturación normal está entre el 92 y 98%. Dijéramos, el paciente de la defunción ya es un adulto mayor, porque recordará que cuando inició la pandemia, ¿qué es lo que decían? Los adultos mayores son los primeros, ¿no? Y hay que resguardarlos. Todos teníamos esa idea, ese concepto, porque desconocíamos como tal, ¿sale? Pero los que vivimos en ese momento, en esa pandemia, por lo general todos se resguardaron, nadie salía, pero algunos nos aventamos al ruedo, así como que dices, voy a ver, amo mi carrera, o yo así lo veo, amo mi carrera y me voy a aventar, vamos a ayudar. Nos dimos cuenta que no nada más eran los adultos mayores, decían, ¿no? Obesidad también, factor de riesgo. Diabético también, factor de riesgo. Pero entonces, ¿qué pasó ahí cuando nos empezaron a llegar pacientes aparentemente sanos? Pacientes deportistas,
pacientes que tenían una alimentación saludable, niños, empezamos a tener niños que eran muy difíciles, ¿sale? Porque a lo mejor los bebés que llegaban con algún tipo de neumonía, podíamos gestionar que la mamá estuviera con su bebé. Pero ¿qué creen? A partir de los 5 años, el niño estaba solo en una cama de hospital. Qué difícil tanto para el niño como para los padres, porque el niño a esa edad necesita todos los cuidados. Por eso les digo que fue muy difícil, muy, muy complicado. Desconocíamos, todos desconocíamos. Trabajo social tuvo que implementar y hacer énfasis en lo que a nosotros nos pedían. Habla con los familiares, hacíamos pláticas, inclusive a veces salíamos hasta fuera del hospital, que por lo cual no está permitido, a orientarlos, a decirles uso de cubrebocas, porque había gente que no creía en esta pandemia. Y les voy a ser honesta, yo era una de esas cuando inició la pandemia. Yo no creía en esto. Yo decía, era parte del gobierno, ¿no? Ahora que nos van a implantar, que nos quieren meter miedo. Pero cuando lo empiezas a vivir, es muy cierto. Les hacíamos ver el uso de cubrebocas, gel antibacterial, su sanitizante, su lavado de manos, cosas de higiene básica que todos sabemos. Igual, de la misma manera, les explicábamos cuál era el protocolo para llegar a casa y que no se contagiaran los demás miembros. Como les decíamos, si no tienes para estar comprando tu sanitizante, haz tu preparadito de agua con cloro, desinfecta las áreas comunes. Llegando, quítate tu ropita y entra con otra, porque el virus lo llevas. Era todo lo que nosotras hacíamos. Era algo muy, muy importante. Y nosotras también aplicarlo, ¿no? En el cual les enseñábamos y por lo general les pedíamos cuando ingresaran que utilizaran el cubrebocas, el blanco, el KN, porque se realizaron estudios en los cuales se veía que ese muy difícilmente pasaba partículas. Y si de por sí el estar en un hospital te genera virus, te genera bacterias, imagínense en ese periodo. Hubo un momento en el que nosotros le decimos que teníamos mucho apogeo. Nosotros fuimos un hospital 100% COVID. Dejamos a un lado las urgencias. Nos llegaba algo de urgencias y lo canalizábamos, no sé, Cuscatlán, Ajalpan, Tlacotepec, donde hubiera, incluso hasta Puebla. Nos dedicamos a hacer 100% COVID. Muy complicado, se los vuelvo a repetir. Llegó el momento que estuvimos llenos y no había espacio para nadie más. Y así como ingresaban nuestros pacientes, así salían. Pero ojalá hubieran salido la mayoría por mejoría. Todos salían por defunciones. Todos. Y trabajo muy difícil también el concientizar al familiar de que tu paciente no puede ser velado. Es algo muy difícil, porque por creencias tenemos la costumbre de que mi paciente tiene que estar velándose, tiene que estar toda la familia, pero ahora ¿cómo te lo hago ver a ti? Ahí nosotros interveníamos también, para concientizar al familiar, para explicarle cuáles son tus trámites a seguir. Busca tu funeraria, él se va a encargar de todo y nosotros te entregamos el cuerpo. Simple, ¿no? Palabras generales, simple. Pero ¿qué pasaba cuando nos decía el familiar? Señorita, ¿qué crees? No tengo dinero. No tengo dinero. Me sale muy caro el traslado de aquí a Vicente Guerrero. Me sale caro el traslado de aquí a Puebla, porque también tuvimos pacientes de Puebla que nos mandaron. ¿Cómo le hago? Y que tú te quedes así con los brazos cruzados y digas,
¿sabe qué, señora? Ese es tu problema, ¿no? O sea, yo ya cumplí, ya te lo entrego y tú ves lo que haces. No. También me tocó gestionar con funerarias, hablar con ellas para que nos pudieran cubrir ese servicio. ¿Qué consistía? Pues, tu caja, el traslado, documentación, que todo genera un costo. Pero gracias a Dios me encontré con buenas personas que siempre me apoyaron, que siempre me quisieron brindar ese apoyo. ¿Sabe qué? Tengo esta situación. Tengo al pacientito que falleció, pero es de Vicente Guerrero, me comentan que está así, y de acuerdo a lo que yo observé de nuestras herramientas que aplicamos, es cierto, mi paciente tiene un déficit económico. ¿Ok? Funeraria, adelante, Lick, yo te apoyo. Perfecto. Y decirle al familiar, señora, tengo resuelta su situación. Tal funeraria nos va a apoyar. Ella se va a encargar de realizarle su trámite. ¿Usted puede conseguir el espacio en el panteón? Cuando podían, adelante. Y cuando no, también Trabajo Social gestionaba un espacio. Y lo gestionábamos aquí en el panteón municipal. Ahí nos apoyábamos de nuestra jefa inmediata. Hay cosas que nosotras no podemos resolver, pero siempre hay alguien más con quien nos podemos apoyar. Yo lo he dicho y a lo mejor es mi punto de vista y son mis palabras. Si no lo sé, te lo investigo. Pero de que te resuelvo, te resuelvo. Es un reto en la vida y es un reto ante cualquier situación. Trabajo social nunca se queda quieto. Trabajo social siempre se tiene que ir actualizando, siempre tiene que ir investigando, siempre tiene que ir creando sus redes de apoyo. Siempre. Ok, ya entregábamos nuestro cadáver, ¿no? Algo muy fuerte también. Decirle al familiar, vas a pasar a reconocer el cuerpo de tu paciente. Qué complicado, la verdad. Qué complicado porque como ser humano, se los mencioné, tiene sentimientos. Y muchas veces nos encontramos que somos más sensibles que el familiar. Y el familiar se pone a llorar y tú también quisieras llorar. Pero sin embargo no puedes. O yo así lo veo. No puedo porque soy la parte fuerte, la parte que él necesita. Muchas veces nos tocó que por aquí se iba el cuerpo, la carroza, el familiar, y nos encerramos en la oficina y a llorar, porque es algo muy triste, como se los dije. Hacemos comunión con los pacientes por ese contacto, porque fueron jornadas a veces muy largas. Manera personal, estoy en nocturnos, 12 horas. Pero ¿qué pasaba? Tenemos exceso de trabajo. Necesito que te quedes a cubrir. Cúbrete otras 8 horas. Y tienes contacto con tu paciente y se vuelven a ser más afectivos esos lazos. Y dijéramos, ya terminó nuestro proceso ahí, ya entregamos el cuerpo, ya se fueron todos tranquilos. El que sigue. Regresaba el familiar y regresaba con la pregunta del millón. Señorita, me dijeron que hay un apoyo para los deudos de COVID. ¿Y eso dónde lo veo? Y como les dije, tenemos que ir investigando, tenemos que irnos preparando. Entonces, ya tienes la respuesta para darle al familiar. Sí, señora, su trámite lo va a hacer en tal lugar, le van a pedir estos requisitos y en tal horario. Pero solamente familiares directos son los que tienen que acudir, nadie más. Señorita,
Es que en mi pueblo me quieren linchar porque salió con COVID positivo. Pues ahí tenemos que hablar a la regidora de salud de su población para que puedan hablar con ellos. Siempre hemos tenido contacto con los regidores de salud que nos han apoyado. Siempre. En este sentido, dijéramos las cosas malas y tristes del COVID, las defunciones. Pero ¿qué creen? También tuvimos cosas muy buenas. Familiares, pacientes que fueron recuperados, que fueron dados de alta por mejoría. Es algo muy bonito, la verdad. Es hermoso ver que te dice el médico, ¿sabes qué? Al paciente que estaba intubado, porque es el último apoyo que se les da, y tenemos la creencia, la idea, no sé, de que paciente que está intubado, paciente que se va a morir. Y le digo porque yo también tenía esa idea. Menciona la intubación, ya empiezo. Diosito, ¿por qué a mí no? Ya se va a morir mi paciente. Tendré que ver lo de trámites funerarios. Tranquilos. Lo he dicho, todo el ser humano somos muy distintos. En específico, durante COVID, como era enfermedad respiratoria, y nuestros pulmoncitos estaban cansados, porque así se los explicábamos, ¿no? Es que sabes que los pulmoncitos están cansados y va a tener que ser conectado a una máquina que es la que los va a ayudar a respirar para que los pulmones se puedan recuperar. ¿Por qué? Porque en las tomografías que se les tomaba a los pacientes, te percatabas que el COVID, no sé si ustedes sepan que el COVID hace como unas burbujas y eso invade todo el pulmón. Todo el pulmón. Un pulmón sano en la tomografía se ve negro. Un pulmón sano. Un pulmón contaminado, todo blanco. Entonces ahí presentaba esas como burbujitas y todo el pulmón estaba contaminado. Hacían coágulos. Por eso se les metían anticoagulantes, para poder ayudar a deshacerlos. Por eso se mandaban a descansar esos pulmones. Había pacientes que nos duraban 1 mes, 2 meses intubados. Cierto, no les voy a engañar. De esos pacientes fueron muy pocos los que lograron salir. Quizás las ganas, el ánimo de vivir les ayudó muchísimo. Quizás. Hasta la fecha es algo que igual desconozco. Tenemos el caso de un paciente como tal que fue muy renombrado para nosotros. Este pacientito estuvo 3 meses intubado y ustedes veían a la esposa tendría como unos 24 años y estaba de lo más tranquila. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que estés tranquila? O sea, tu paciente está muy grave, porque son pacientes graves. Pacientes que teníamos con todo el aporte de oxígeno del hospital, que era 20 litros, no podíamos darle más. ¿Cómo puedes estar tú tranquila? Y bien me acuerdo de sus palabras que me dijo, señorita, todo se lo dejo a mi Creador. Yo no puedo hacer más. Ustedes están haciendo todo lo que está dentro de su alcance. El hospital está prestando la institución, les está dando el aporte de oxígeno que necesita mi paciente. El médico está haciendo todo lo posible para poder salvar a mi esposo, en este caso era su esposa, salvar a mi esposo. Usted, señorita, usted me está apoyando como no tiene una idea. Lo que yo necesito y no lo encuentro, usted ve cómo le hace. Porque para mí era en vano mandar al familiar así como que, pues vete a buscar el medicamento a ver en qué farmacia lo encuentras. Si podemos apoyar, lo hago.
Pues ahí me veían ustedes en el celular buscando el medicamento para ver a qué farmacia lo voy a mandar para que no vaya de balde. Porque como se los dije hace rato, el dinero no lo había. El medicamento carísimo. Entonces ella me decía, usted me apoya. El estudio que solicitó, usted gestionó para la ambulancia. Usted gestionó para que le brindaran los servicios de salud que necesita. Entonces ahí es como digo, ¿no? ¿Qué importancia nosotros como trabajo social tenemos? De este caso, a los 4 o 5 días, nos va avisando el médico. Señoritas, vamos a hablar con el familiar porque viene el proceso más difícil. ¿Y cuál es el proceso más difícil? Desentubarlo. Porque si bien es cierto, cuando se intuba, a la hora de iniciar el proceso, puede caer el paro y se muere. Es exactamente lo mismo cuando se desentuba. Puede caer el paro y se muere. Es un proceso muy complicado. Y las primeras 24 horas son las más importantes para saber cuál va a ser su evolución. Y sorpresa de ese paciente, las libró. Y posteriormente, a las 2 semanas, se estaba tramitando su alta. Se estaba tramitando su alta con apoyo a oxígeno domiciliario. Ahí es otra de las partes donde nosotras gestionamos también. Nos decían, habla con el familiar. Si está la solvencia, que lo busca de manera particular. Pero nos encontramos con otro problemita. No hay oxígeno. No hay oxígeno, o bien el oxígeno salía carísimo. Y para lo que les duraba. Concentradores de oxígeno también salían carísimos. Y ni para decirle al familiar, cómprate el concentrador de oxígeno. Una renta de concentrador de oxígeno en ese tiempo estaba en 10,000, 11,000 mensuales. Y era el más factible, porque ese nada más se conectaba a la luz, le ponías agua y solito te daba el oxígeno. Lo programabas. Decirle, cómpralo, no, pues menos. Porque en sí, antes de que iniciara la pandemia, un concentrador de oxígeno de 10 litros estaba en 40, 45,000. En tiempos de pandemia, ¿en cuánto no hubiera estado? Tanques de oxígeno. Tanques de oxígeno, estaba la renta en 7,000. Y luego que tenías que ir a hacer filas para que te los recargaran. Y siempre tenías que tener 2 tanques, porque ni modo de que dejaras a tu paciente sin oxígeno en lo que voy a recargar. Ya llegaste y ya se te murió. Por mucho, aunque sea el apoyo a domicilio, que ya es muy mínimo, porque ya salían con 1 litro, con 2 litros. Y como siempre le he dicho el médico, aquí están las instrucciones, link. Coméntale al familiar. Y decimos, ¿y qué le voy a comentar al familiar? Ah, pues en qué tiempos o en qué momentos le tiene que poner el oxígeno. Coméntale también qué tipo de ejercicios tiene que hacer. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacíamos? Ah, pues ahí va trabajo social, a fisioterapia, a preguntar. ¿Qué ejercicios tiene que hacer mi paciente que va a ser dado de alta? ¡Ay, fisioterapia! Excelente, buen trabajo. ¿Qué ejercicios? ¿Cómo le puedo hacer para anotarles una cita a mis pacientes para que sigan mejorando sus pulmoncitos? Ah, pues ya el de fisio nos decía, ¿no? Y ejercicios básicos que podrían hacer en casa. ¿Sabes qué, Vic? Que se ponga a inflar un globo porque con eso va a fortalecer sus pulmones. Que se ponga a soplar un popote. ¿Por qué? Porque no lo hay.
En ese tiempo le solicitaban mucho el espirómetro. Investigué, y eran así como que unos como rueditas que ellas iban moviendo. Pero igual llegó un momento que salió caro y no había posibilidades para comprarlas. Todo eso nosotros se lo teníamos que decir al familiar. Y el familiar siempre nos atacaba con sus preguntas. Señorita, ¿y qué pasa si se me pone mal otra vez? Pues señora, me lo viene otra vez a traer. Nos tocó un caso que ya estamos dando de alta al paciente igual por mejoría. Y me dice el esposo, oiga señorita, bueno, ya se va a dar alta mi paciente. Sí, señor, felicidades, tu paciente ya está muy bien. Solamente va con 1 litro de oxígeno. Oiga señorita, ¿y quién le va a poner el oxígeno cuando usted me está diciendo? ¿Usted, señor, o sus hijos? Ah, no creo, señorita. ¿Y quién le va a poner el medicamento que me está mandando? Señor, son tabletas, porque ya salían con tratamiento oral. Son tabletas, solamente hay que estar pendiente de los horarios. No creo, señorita. ¿Y qué posibilidades hay de que mejor se quede aquí? No, señor, pues estamos muy mal. Percatándonos, paciente en abandono. Y trabajo social, como siempre, notificarlo. MP. Dijéramos, así es el sistema, buscamos el beneficio. ¿No? Cuando nos llegaban bebitos por COVID, notificar. Notificar a MP por descuido infantil. Porque estás consciente de que estás en pandemia. Estás consciente que debes de tener aislamiento social. Y aún así no te importó. Y llevaste a tu bebé a la fiesta, llevaste a tu bebé con la comadre, llevaste a tu bebé al mercado. También no voy a juzgar como tal, tan dura, porque a veces no hay con quién dejarlos, pero sí hay que protegerlos. ¿Sale? Todo eso se notificaba por descuido infantil. Entonces, como se los comento, no tuvimos cosas malas al 100%, también tuvimos cosas muy buenas, demasiado, en el cual muchas veces nuestro mejor pago para mí fue que el familiar me dijera, señorita, muchas gracias, Dios me la llene de bendiciones por todo el trabajo que usted hizo con mi paciente y por todo el apoyo que me dio. Ese es el mejor pago para mí, porque quiere decir que hice bien mi labor. Lo hice excelente, al menos para mí. La institución quedó muy agradecida por todo el apoyo que les brindamos nosotros, por la manera de concientizar, por la manera de organizarnos, porque Trabajo Social era quien se encargaba de organizar todo y para todo. Trabajo Social lograba hacer algunos kits que incluyeran gel antibacterial, todo lo necesario, y se los entregábamos a los familiares. Trabajo Social siempre mandó a su hogar a aquellas familias o familiares que estuvieran en contacto directo con el paciente, porque no queríamos que esto se propagara más de lo que se propagó. Trabajo Social siempre les dio señales de alerta, síntomas que se presentaban, a dónde tendrían que acudir, incluyendo niños, incluyendo los adultos. Trabajo Social hizo esa labor importante y, como se los dije, es promover un cambio para un bienestar, y creo que hasta el momento se ha logrado hacer, y esa manera general. Nuestros familiares, vamos a decirlo así, quedaron como que muy bien educaditos, ¿no?
y hasta nosotros también como partes de la institución quedamos muy bien educaditos. Nuestro uso de cubrebocas. Porque si bien es cierto que ya lo dejaron abierto, opcional, nosotros lo hemos dicho. Siempre protégete porque vienen cosas peores. ¿Sale? Y es a grandes rasgos lo que yo les puedo compartir de mi labor como trabajadora social en el Hospital General. Les voy a poner un videíto que se hizo, es mínimo, de lo que hicimos nosotras. Si se percatan en nuestro video, nunca tuvimos discriminación para los familiares, porque siempre nos encontramos que siempre había alguien que los discriminaba. No sé si a ustedes les tocó ir a alguna institución, a algún banco o a algún lugar y qué les decían al pasar. Hasta allá siéntate, por favor, y yo hasta acá. No me toques. Nosotras no somos así. Nosotras siempre entendimos con esa calidez humana que tenemos. Recordemos, por ahí dicen un dicho, ¿no? Trata como te gustaría ser tratado. Es muy importante ponerse en el lugar del familiar, porque muchas veces nos ha tocado estar ahí. Yo fui una de esas familiares cuando inició COVID. Le dio a mis hermanos, gracias a Dios salieron en casa. Pero también tuve 3 pérdidas de familia por COVID-19. Eso es lo que yo les puedo compartir y de antemano les agradezco su atención. La verdad es que le agradezco muchísimo el poder acercarnos a la práctica real, qué es lo que queremos transmitirle a nuestra audiencia presencial, digital, porque muchas veces se desconoce quién es el trabajador social. Créanme que en toda la plática se me hace un nudo en la garganta porque igual a María a lo mejor estuvimos vivenciando en todos cómo se les discriminaba, cómo se les golpeaba y cómo se les lastimaba. Porque, como bien comentas, ¿no? Lo cultural a veces nos afecta demasiado. Tenemos que trabajar muchísimo. No sé, alguna pregunta antes, quiero hacerte una pregunta final, pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante, jóvenes, es el momento de preguntarle a nuestro especialista cualquier duda con respecto a lo que incluso nos podemos enfrentar, porque por ahí ya corren algunas noticias de ciertas enfermedades, ¿verdad? Que bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Rafa, ¿alguien del medio digital? ¿Nadie? ¿Con alguna pregunta? No, solo saludos de señor Antonio Uribe, creo que es del grupo de trabajo social que tenemos fuera de Tehuacán. Ok, Sí. bueno. Están viendo los que no son están estudiando trabajo social con nosotros en otras ciudades, pero están en línea. Ok, una última pregunta, en serio. ¿Qué les recomendarías
en estos momentos tan complejos que estamos viviendo en Tehuacán y que compete a la salud mental, que es efecto de esto que nos acabas de comentar. Se han incrementado el nivel de suicidios, hemos tenido muchos, y de manera general te pediría yo, desde tu experiencia, ¿qué les puedes compartir, sobre todo a los padres, a las madres, en poder detectar este tipo de situaciones? En respuesta a la pregunta que me hace Eli, se los mencioné hace un instante, casi al inicio. Los invito a que tengamos ese ratito de calidad, porque en ese momento de calidad vamos a conocer a nuestros hijos, vamos a ver qué es lo que les inquieta, vamos a saber cuáles son sus necesidades. Hay que hablar, hay que tener esa confianza, debemos de tener un cambio. Como dice Eli, actualmente hay muchos suicidios, pero ¿qué nos origina? ¿Qué es lo que nos tiene atados como jóvenes? Como padres, no sabemos si a lo mejor mi hijo tenía una novia, no sabemos si terminó con ella, no sabemos quiénes son sus amigos. Nos hemos encontrado grupos de Facebook en el cual es como una cadenita o los animan a que quieres castigar a tu familia, hazlo, porque a veces lo podemos tomar por ese lado. Es como un castigo. ¿Me dijiste que no? Pues ahora vas a saber lo que se siente. No miren las consecuencias. Por eso yo les sugiero que hay que vivir tiempos de calidad. Y algo muy importante, un aprendizaje que tuve, hay que disfrutar al máximo a nuestros seres queridos. Hay que vivir el hoy, porque el pasado ya fue. El futuro es incierto, pero el presente es el aquí y el ahora. Eso es lo que yo les invito. Disfrutar y tener tiempos de calidad. Tenemos a nuestro rector, por favor, A rector, ver, adelante. a ver, maestro, nada más, maestro, solo, saludos de Izúcar de Matamoros y Vicky Bravo Polaco, excelente ponencia, sin duda alguna es importante nunca perder el valor humano, muchas gracias. Somos dos comentarios que tenemos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Muchas gracias, entonces nada, buenos días a todos, gracias al auditorio, gracias a los que nos acompañan desde sus casas. Reconocer la confección de esta primera jornada de trabajo social, gracias a la maestra Elizabeth Carvajal y a la maestra Amalia Alicia Rodríguez Galindo por haber trabajado muy intensamente para que esto sea posible. También agradecer, sé que en las redes sociales no se ve, pero la presencia de los alumnos de fisioterapia, de derecho, me parece que fue de gastronomía, de nutrición, y también saludo a los compañeros que nos están acompañando del sector salud, hasta allá atrás, los estoy viendo. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí. La verdad es que es muy importante que se den ese tipo de pláticas, porque al final del día trabajamos con el factor humano, con esa parte que de repente la norma no contempla y pareciera que es un tema muy frío y muy lejano. Quiero compartirles, antes de despedir a nuestro primer ponente, que esta jornada inicia con el trabajo social y la salud ante los retos de la pandemia. Posteriormente habrá un taller de la elaboración del currículum, que también es muy importante para todos los jóvenes que nos acompañan y para la gente que nos está viendo en sus casas desde las redes sociales. También decirles que a las 14 horas tenemos proyectada una conferencia que se llama Trabajo Social y su intervención en la problemática de las adicciones, que también es un gran tema, porque hoy ustedes son esa parte del grupo vulnerable que cede o sin querer por el tema de la falta de experiencia y empiezan a probar, a consumir droga, cualquiera que sea, puede ser el cigarro, el café, el refresco y todas las demás, las sintéticas y las no.
por el tema de la mejor una experiencia, por el tema de la fiesta, por la influencia de un amigo, de una amiga, no lo sé, por cosas muy sencillas, ¿no? Acceder hasta el sexo fácil, ¿no? Pero desgraciadamente hoy es lo que tiene a este país de cabeza, ¿no? Y es hoy uno también de los factores en la deserción de los universitarios, ¿no? El tema del consumo de drogas, el problema de las adicciones es un tema que nos tiene a todo el país vuelto de cabeza. El día de mañana habrá una conferencia a las 10 de la mañana que se denomina Migración México-Estados Unidos, causas y consecuencias, que además, bueno, en las últimas noticias también tenemos, hoy se está platicando de un ataque a una primaria, ¿no? Que finalmente es un lugar cercano a México y que tiene que ver con este tema de la migración, que es un fenómeno muy importante que vivimos todos y que también es un tema que no podemos dejar de lado. Seguramente si hoy hiciéramos un estudio, alguien de nosotros tiene un familiar en Estados Unidos y no necesariamente en condición de legal, ¿no? Y bueno, desde Facebook Live tendremos el trabajo social en atención a los delitos, experiencias y retos, que finalmente los profesionales de esta área pueden ser un buen modelo y un buen canal conductor para muchas cosas, para muchos proyectos. Así que en verdad les quiero agradecer a la ponente que nos hizo el favor de abrir este ejercicio y que ojalá se repita para que generemos esa conciencia. Lo que siempre queremos es que todos los que están hoy aquí, los que nos ven en sus casas, vean que el estar en esta universidad valió la pena cada minuto que se estuvo aquí. Así que muchísimas gracias y pues a todos y a todas que tengan muy buen día. Vamos a ir con las actividades. Maestra, es momento de que nos hagan el favor de entregarte un reconocimiento. Gracias. Maestra, muchísimas gracias. Estamos muy felices de que usted pudo acompañarnos y poder compartir con nuestros alumnos estos momentos, estas vivencias de su trabajo. Muchas gracias. Sí, me comenta que pases por favor arriba para hacer entrega aquí. Bueno, pues agradecerte de todo corazón tu apoyo. Sin duda aportaste en demasía. Y la Universidad Leonardo da Vinci Campus Tehuacán, dentro de este trabajo colaborativo, primera jornada de trabajo social, te otorga el presente reconocimiento a la licenciada María de la Luz Torres Sánchez, trabajadora social, y a quien aprecio muchísimo, licenciada. Y un pequeño recuerdo también, en donde, bueno, queremos que esté llena esa agenda. Siempre. Muchas gracias. Ahora los que tienen actividades, retorno a sus actividades, nos vemos en un ratito para la siguiente conferencia. Gracias.